Hola, muy buenas tardes a todos. Me voy a presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Eva Holz, soy 2 veces diseñadora y artista visual. Y tengo el honor, el agrado, la alegría y no sé qué otro adjetivo colocar, de presentar a Osvaldo Rivera Rifo. Y tengo tantas cosas que decir, voy a tratar de hacerla corta. Conocí a Osvaldo Rivera hace 20 años atrás cuando expuse por primera vez en el Instituto Cultural de Providencia. Nos tratábamos de usted, hoy día nos tratamos de tú. Y así hice varias exposiciones donde él era el director y era el señor al que uno con respeto lo miraba por todo el conocimiento y eh, toda la producción que sucedía en el Instituto Cultural de Providencia. Yo tengo que dar una opinión personal de todo lo que he visto, ya soy una persona mayor. Para mí Osvaldo Rivera es el mayor gestor cultural de este país. Y yo llamo gestor cultural también a una parte sumamente educativa. No es que él haya organizado algunas exposiciones con algunos pintores, sino que él recorrió toda Europa y yo creo que medio mundo, buscando exposiciones que pudieran educar a este país, porque estamos tan lejanos de lo que ocurre en Europa, y este país no se ha caracterizado por enseñar gran cultura, que Osvaldo, creo yo, este es un carril, se puso la misión de educar este país. Y entonces trajo exposiciones de distintas partes del mundo, mientras coordinaba el Teatro Oriente con toda la música, mientras coordinaba o inventaba el Parque de la Escultura, mientras armaba las bibliotecas, yo creo que el Parque Bustamante, porque eso pertenece a la Corporación Cultural. Y no solamente eso, sino que él inventó todo eso y tenía que conseguirse las plata. Y tenía que ir a la empresa privada y contarle el cuento. Mire, señor, yo necesito que usted nos ponga tanta plata a la corporación porque queremos traer tales y tales exposiciones, y él tenía que venderle el cuento, ¿ya? Porque no es que la municipalidad financiara esto, financiaba una parte. Y entonces se hizo esa corporación sin fines de lucro que organizaba todos estos eventos que además eran todos simultáneos. Porque mientras tanto había, qué sé yo, un festival de jazz y estaba, no sé si la Verónica Villarroel o la Domas, ¿cómo se llama ella? En la ópera. Cristina Gallardo. La Cristina Gallardo Domas, mientras estaba el otro concierto y mientras sucedía algo en el Parque de la Escultura. Entonces, yo te voy a pedir que nos cuente un poco tu inicio, cómo de haber sido a los 30 años decano en la Universidad de Concepción, como agrónomo y como biólogo, llegaste a este otro mundo, te reinventaste y pusiste la vara tan alta que hasta el día de hoy nadie te la ha igualado, porque si bien se terminó, o más bien lo terminaron políticamente, la Corporación Cultural de Las Condes, de Providencia, y liquidaron todo lo, o sea, no solamente la liquidaron, la destruyeron, y destruyeron todos los archivos y todo lo que ustedes tenían, y que de eso vamos a hablar después. ¿Cómo es que llegas tú a este lugar con todas estas ideas que tú tenías? Indudablemente, si tú a los 30 años eres decano, quiere decir que algún liderazgo tenías y algún talento tenías, como para haber aplicado este no conocimiento aquí y haber adquirido a lo largo de los años todo el conocimiento para haber llegado a ser quien tú eres hoy día. Y además tengo que reconocer y agradecer públicamente, Osvaldo es mi fan número 1. Y antes de que destruyeran la Corporación Cultural, él ya me tenía colocada en San Petersburgo y yo ya había hablado en alemán con el director del museo y en inglés con la curadora del museo para la futura exposición que nunca se realizó. Así que te agradezco públicamente
todas las curatorías que me has hecho, todas las facilidades y la manera como tú me has reconocido a mí como artista. Y te dejo la palabra. En primer lugar, Eva, muchísimas gracias por invitarme. Gracias, David, por participar de este canal. La verdad que has sido tremendamente generosa con tu presentación y efectivamente los desafíos que yo he logrado a lo largo de mi vida han sido desafíos tremendamente interesantes y soy un hombre muy agradecido de la divinidad, porque la verdad de las cosas es que no me puedo quejar de lo feliz que ha sido desempeñarme en las distintas tareas que se me ha puesto en el destino de mi vida laboral. Sin duda que yo no puedo negar que lo que más satisfacciones me ha dado en los últimos 25 años de mi vida ha sido efectivamente el haber aportado a desarrollar en este país una opción real por el valor de la cultura. Y lo digo y lo he manifestado en distintas opiniones porque creo que el gran problema que hoy día tiene Chile y que viene arrastrando desde hace mucho, mucho tiempo es la tremenda incultura que cruza todos los sectores del acontecer nacional. Decía hace algún tiempo atrás que nunca en la historia de la humanidad, me refiero a Occidente y a Oriente, nunca en el mundo había habido tanto desarrollo material y tanta riqueza. Pero de la misma manera como se ha generado tanta riqueza, tanta cantidad de elementos en beneficio del bienestar de la persona, que me parece tremendamente importante. En la misma medida, nunca la dirigencia había sido tan ignorante. Y eso es producto de un divorcio que ha tenido con lo que es la historia, con lo que es la filosofía, con lo que es el arte. Y aquí te entro de lleno a responder lo que tú decías, Eva. Sí, efectivamente, yo me involucré en el mundo del arte desde mucho tiempo, Yo recuerdo, para ir haciendo un poco de historia, me recuerdo cuando era estudiante de biología y estaba asociado como ayudante alumno en el Instituto de Ciencia Biológica de la Universidad Católica, en el laboratorio de botánica. Y entonces se realiza una exposición en el parque a la entrada por la entrada de Pedro Valdivia, en el parque metropolitano, una exposición importante relacionada con la botánica en general. Estaban muestras de flores, paisajismo, etcétera, etcétera. Y yo entro al grupo de profesores del laboratorio, éramos como 8, entre profesores y ayudantes alumnos, qué sé yo, ayudantes de investigación, y yo digo, bueno, ¿y por qué no participamos? Y por supuesto, nos faltó los que saltaron, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros somos académicos, no podemos estar en una cosa como esa, qué sé yo. Pero encontré eco en dos o tres profesoras que me dijeron, hagámoslo. Y nos hemos ido con un proyecto a participar de esto, y se nos ocurre recrear a la entrada del cerro lo que es de verdad el paisaje que todos los chilenos vemos si queremos salir de Santiago al norte, que es el secano de la zona norte que va la Cuesta La Dormida. En resumidas cuentas, llevamos a maqueta real la Cuesta La Dormida, con toda la estructura botánica de la ladera norte, de la ladera sur, las características vegetales que tiene cada uno de los espacios geográficos de este espacio de la naturaleza, y la llevamos ahí.
Bueno, con sorpresa, lo hicimos de una manera tremendamente didáctica y con sorpresa, cuando llegaron las premiaciones, fuimos distinguidos con uno de los primeros premios. En ese sentido, he tenido siempre ese concepto de la creatividad, de participar, de dar a entender a la gente de la manera más didáctica posible el interés por las cosas que recrean el espíritu. El ser humano no es solo material, el ser humano es espíritu. Y si algo tiene el arte, es justamente la búsqueda permanente del crecimiento del espíritu en la búsqueda de la belleza. Entonces, nosotros hemos trabajado yo he trabajado en esta línea durante muchos años. Cuando hacía clases, posteriormente, después ya me titulé, pasé a ser profesor ayudante en la universidad, y me fui dando cuenta, mientras hacía las clases, de que tenía una cualidad, o un don especial, que era el saber comunicar lo árido que era, el cómo se enseña a podar, o por qué es el fundamento de la poda. Cuando uno corta una rama, claro, lo puede enseñar mecánicamente que tiene que ser a cierta distancia, pero ¿por qué ocurre eso? Y cuando uno lo enseñaba y le decía el funcionamiento fisiológico de la planta, cómo debe responder para que no solo sea una poda del punto de vista de la producción, sino que además de la hermosura del árbol, me di cuenta que esa manera de comunicar me daba a mí una fuerza tremenda de dos cosas que incluso cuando me titulé como agrónomo, un profesor me lo chancaqueó encima, me dijo, tienes que tener mucho cuidado porque el nivel de seguridad que tienes para expresarte, me dijo, puedes cometer tremendos errores. Yo me reí nomás y seguí para adelante. Y la verdad es que he tenido en ese campo mucho éxito. Tuve el apoyo de 3 o 4 profesores a las que tengo hasta el día de hoy un respeto infinito, una ya muerta, y de la otra sigo siendo tremendamente cercano y amigo hasta el día de hoy. Y publiqué varios trabajos científicos relacionados con el mundo de la botánica, hasta que las circunstancias de la vida me llevaron a ocupar responsabilidades académicas desde el punto de vista administrativo. Fui decano en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, posteriormente fui vicerrector en la Universidad de Talca, después fui director de la Escuela de Agronomía de la Universidad Mayor, hasta que un buen amigo mío... Y aquí te voy a interrumpir, porque tú no hubieras llegado a esas distintas posibilidades si no hubieras creado algo, y aquí te meto en mi programa, que es Explorando la Creatividad. Si tú no hubieras hecho cosas importantes, si tú no hubieras hecho innovaciones en los distintos cargos, no hubieras ascendido, no hubieras llegado. ¿Ya? No, por cierto, ahí te pongo... Ahí sigues tú. Por cierto, yo tengo como orgullo, digámoslo así, que hoy día los agrónomos de 45, 50 años que se encuentran conmigo en la calle, se recuerdan de que yo, siendo un profesor muy joven, le pedí al decano que me diera un pedazo de terreno porque yo le tenía que enseñar a los niños que entraban a la escuela de agronomía a cómo se hacía el trabajo práctico. La teoría no servía, había que entregarle la pala y el asadón para que pudieran hacer ellos el trabajo que iban a dirigir más tarde como agrónomos, que supieran cómo se hacía una fertilización, que supieran cómo se hacía el manejo de un cultivo en terreno, trabajando ellos. Llegaban las niñitas muy bonitas, muy mononas, qué sé yo, muy arregladitas, a ponerse la chancleta y a meterse al barro. O sea, eso lo recuerdan con mucho cariño, porque en el fondo fue en cierta medida una innovación en la manera de enseñar. Y creo, si no me equivoco, que hasta el día de hoy esas ciertas características de la práctica de los estudiantes de agronomía en la Católica se mantienen. Y eso fue creación mía. Entonces, claro, espérate, y en ese enseñar,
en que te metiste en el cultural de Providencia, porque tú enseñabas con cada exposición. No era que nos mostrarais las joyas japonesas y nos chantarais 6 anillos y 4 collares. No, era todo el discurso y el proceso y la búsqueda, de tal modo que la persona que entraba a esas exposiciones se metía en un mundo que era más allá que lo netamente visual. Bueno, había que entender, Eva, que si uno se metía en esto había que hacerlo desde el punto de vista profesional en el gran sentido de la palabra. No se trata de colgar cuadros o de poner una caja con joyas, como lo acaba de escribir. No, claro, se no. trata de dar un concepto completo, donde importa todos los fenómenos que realzan el objeto a observar, el objeto que va a llamar la atención, que va a generar la admiración. Y en Claro. eso está la museografía, la iluminación, toda la didascalia que envuelve a una exposición, donde están los catálogos, donde están los paneles explicativos que le permiten al espectador formarse un juicio crítico, porque de eso se trata en esta materia el arte, de crear un juicio crítico para poder tener la posibilidad de emocionarse frente al objeto de arte, poder luego descubrir en esos objetos la simbología, lo que encierra, lo que representa. Y luego, si ya tiene más interés, irá de lleno a la argumentación de cómo el artista se inspiró, cuáles fueron las motivaciones teóricas, filosóficas o científicas incluso que inspiraron la creación. Y luego ya vendrá la parte un poco más compleja, que es la técnica, y se verá uno si empleó bien las características técnicas, tanto el color, la iluminación, la sombra, si estamos hablando de pintura. En el fondo, los elementos esenciales de la estética, Eva, las cosas que son, que las dijo San Agustín, ¿ya? El número, el orden, la especie, o que más tarde las fueron los filósofos reordenando, mucho antes que ellos. Ya Aristóteles daba el sentido de lo que tenía que buscar el concepto del arte. Y tanto Aristóteles, Santo Tomás, San Agustín, bueno, encontraron que esto era simplemente la expresión más sublime del acercamiento a Dios. Y en ese contexto, se logró determinar los criterios de la belleza para lograr el bien y a través de ellos llegar a la verdad. ¿Qué triada más hermosa para decir el valor que tiene el arte, no siendo solamente un objeto de utilidad para adornar, que no es eso? Entonces yo llegué a generarme un mundo en relación al arte, porque además de muy joven, tuve el privilegio de viajar mucho, de estar cerca de las cosas que me acercaban al arte. Me vinculé con distintas personas del mundo internacional, directores de museos, arqueólogos, músicos importantes, y fui en el fondo involucrándome en este mundo. De repente hacía un viaje largo y llamaba yo a la directora del Museo Arqueológico de Florencia, que era amiga mía, y le decía, dame unos días para pasar en el museo y muéstrame las cosas interesantes. Y yo iba y conocía los secretos de los museos, lo que no ve el visitante común y corriente. Entonces, no solo los secretos en cuanto a las obras de arte que guardaban los museos, sino que además como estos museos están instalados en palacios de larga historia, entonces conocías los vericuetos que tienen estos palacios, la decoración, las cosas. Entonces te decía, mira, aquí dormía Cosme I,
y tú te traspasabas a la historia para atrás y te encontrabas y con la figura de Cosme ahí, imaginada, durmiendo. Entonces, eso te va a ti alimentando la creatividad. Lo mismo me pasó, y quiero contarlo esto porque es muy significativo para mí, recorriendo un museo, no recorriendo, trabajando con el Museo Nacional de Rusia, el que todo el mundo conoce, la Plaza Roja, al lado del Kremlin, un edificio donde pasan las tropas cuando se desfila, para el 9 de mayo, qué sé yo. Bueno, en ese edificio se alberga uno de los museos que forman parte del conjunto de museos nacionales de Rusia, que no es el Museo del Kremlin, ese está al frente. En ese museo yo había conseguido una exposición para Chile y la directora internacional del museo, que me recibe, conversamos, una rusa muy seca, pero a medida que fue desarrollándose la conversación, ya salió de su trono en el escritorio, se sentó al lado mío, después pidió café, después comimos galletas, y después entonces le pidió a una asistente que me acompañara, que me llevara a las bóvedas del museo, donde estaban las piezas que formaban parte de la colección que me había ella elegido para traer a Chile. En el fondo, las que prestaba el museo para traer a Chile. Yo llego a esta bóveda y empiezo a mirar lo que había sobre una mesa grande, todas las cosas. Y yo preguntaba, así, bien suelto, digamos, sin mayor complejo, no lo he tenido nunca. Entonces, bueno, ¿y esto lo puedo traer? Y esto no me gusta, yo lo quiero cambiar por esto. Y así fui metiendo la ponchera que le regaló la Catalina la Grande a uno de sus amantes, y así, para que la exposición tuviera historia, tuviera cuento. Entonces, la señora que me atendía en un minuto determinado abre una gaveta y me dice, mira, Osvaldo, me dice, ¿y por qué no hacemos una exposición con un solo objeto? Procesos museográficos que en ese tiempo estaban de gran fuerza en Europa. De hecho, una de las más famosas esculturas de uno de los escultores italianos, déjame acordarme ya, en el transcurso de la conversa me voy a comprar, y se hizo solo con el rostro, con el busto hecho por este artista, y todo lo demás eran elementos que iban explicando la restauración que esa escultura había tenido a lo largo de los años, a lo largo estamos hablando del siglo XVI, o sea, en 500 años. Durero, una obra de Durero. Bueno, la cosa es que esta señora abre esta gaveta y me pasa un objeto que inmediatamente me di cuenta que era una joya de piedras preciosas de distintos colores, que era una libélula. Y la pone en mi mano. Y me queda mirando con una emoción enorme y me dice, esta es la última joya que hemos encontrado de nuestra zarina. Fusilada, asesinada en Ekaterimburgo. La señora que la entregó era una anciana que vivía muy cerca de ellos y a la cual la zarina, días antes de ser asesinada, se la había regalado. Me dijo, aquí hay una historia enorme. Era un objeto, una joya de la época, estamos hablando del 1910, más o menos, la obra, Art Deco, ya una pieza muy bonita, pero el tener el privilegio de tomar algo que está inserto en la historia es realmente emocionante, es impactante. Y yo le dije a esta mujer, mira, le dije yo, no me gustaría más, por todo el simbolismo que esta pieza representa, llevármela y hacer esta exposición. Pero, obviamente, aquí hay un compromiso previo, hay una historia, eran dos museos, el Museo Nacional de Rusia y el Museo Kolomenskoye, el que se habían fusionado para traer lo que yo en esa oportunidad traje a Chile.
Y la dejamos pendiente para más adelante, y el pendiente para más adelante, por las razones de todo Chile conocidas, nunca ocurrió. Así se fue formando esto. Pero hay un hecho que hay que destacar. A mí, el año 96, un amigo mío, que lo quiero mucho, se le ocurrió ser candidato a alcalde de Providencia. Y fuimos solo 5 personas. Me llamó y me dijo, ayúdame, me voy a tirar este carril, qué sé yo, ayúdame, qué sé. Bueno, nos juntamos, a medida que iban pasando los meses íbamos llegando, yo fui el último en llegar a su campaña, estaba fuera de Chile además yo, entonces fui el último en llegar a su campaña, pero en el tiempo suficiente como para trabajar. Y hicimos este trabajo y logramos que él obtuviera, en ese tiempo se elegían solo concejales y el más votado era el alcalde, que él obtuviera la primera mayoría. Y ese fue Cristian Lavalle. Y me pidió que trabajara con él en el municipio y le dije que no. Le dije, no, yo la verdad que llego hasta aquí, mi trabajo, no quiero ingresar al servicio público de esa forma, eh, pero, pero sí, las condiciones se dan. A mí lo que me gustaría desarrollar es un tremendo proyecto de carácter cultural. Y lo primero que Cristian me pidió entonces, que reordenara lo que tenía preparada la administración que salía en relación al centenario de la Comuna de Providencia, y ahí ya comienza un proceso de creatividad interesante. Hicimos como una de las expresiones artísticas importantes, que causó, por cierto, como suele ocurrir en Chile, más codazos y envidia que otra cosa. Recreamos la vida del Palacio Falabella, que es la historia, que es el Palacio Falabella es la casa de la familia fundadora de Falabella. Entonces recreamos la vida de la época en el Palacio Falabella, obviamente llevado a la ópera, y para hacer esto, entonces adaptamos la opereta de la Viuda Alegre con personajes reales del Chile de los comienzos de la fundación de Providencia. Fue una cosa bien bonita, bien interesante, y me ayudó mucho en esa época la Eliana Falabella, la matriarca del clan Falabella de esa época. Y se hizo porque ella encarnaba uno de los personajes centrales de la opereta, representado en esa época por una gran amiga nuestra, Eva, que fue la Nelly Meruane. Entonces, se fue armando, y esto fue creando un ambiente de tremenda camaradería. Aquí no habían distingos de ninguna naturaleza. La única condición para estar junto al desarrollo del arte era ser profesionales y buenos, no mamarrachentos, buenos. Y se fueron agregando cantantes de ópera, músicos, artistas plásticos, escultores. Cuando yo recibí el Parque de las Esculturas, que fue una obra hecha por la Corporación Cultural en el periodo anterior al mío, cuando yo recibí el Parque de las Esculturas, había buenas esculturas instaladas ahí, eran solo 10 o 12. Después de 16 años, yo dejé 42 esculturas de distintos artistas en el parque. No más, porque no caben más, obviamente. Por ahí alguien dijo despectivamente que yo había transformado el Parque de la Escultura en una bodega de escultura. Pero eso suele ocurrir en Chile. Ese forma parte del hándicap que se va teniendo cuando la gente tiene éxito, cuando es reconocida. Producto de todo este trabajo, no solo en el mundo de la escultura, en el mundo de la plástica, le dimos vida nueva a Monte Carmelo. Y ahí 2 amigos míos, un director de teatro y un hombre de la parte técnica del teatro, se hicieron cargo y creamos 2 salas de teatro, donde no hubo artista de teatro que no pasara por esas salas
y teniendo obras de teatro en forma regular y frecuentes, exitosísimas. Y premiamos a todos los grandes artistas de teatro, daba lo mismo lo que pensaran. Lo que nos interesaba era que ellos tuvieran el reconocimiento de Providencia por su talento artístico, que es lo que vale. Fuera comunista o fuera socialista, me da exactamente lo mismo. Me interesaba el talento artístico. Ahora, si siendo comunista lo usaba para ponerle orquesta al Partido Comunista, de una patada en el traste salía para afuera. Pero en ese contexto, creo que me gané el respeto de todos los artistas, que es uno Eso de es los cierto. méritos. Eso lo tengo que saber, porque yo estuve en reuniones con otros artistas que, como dijiste tú, eran de izquierda, eran de derecha, eran de diversos géneros, había de todo. Pero lo que había en realidad, lo que los unía a todos era el talento. Era una elección de talento. Y así tú hiciste también después la exposición del Bicentenario, donde me invitaste a participar, en que la corporación eligió los 35 mejores pintores y los 35 mejores escultores, y hizo una exposición donde donamos los cuadros a la corporación, que después la Josefa algo hizo con los cuadros, medio que se anduvieron perdiendo. Bueno, esa es copucha, porque hay que contar una copucha también. Pues, o sea, esta cuestión no va a ser puro intelecto, hay que contar unas copuchas, o sea, así como porque también destruyeron. O sea, hablemos de una parte técnica que yo estaba impresionada, porque después de haber expuesto yo allá en el 2020, yo ya no me perdí ninguna exposición, a pesar que me quedaba lejos, porque yo iba en Las Condes y pegarme el pique a Providencia me daba lata, pero las exposiciones eran tan increíbles y con una iluminación y una escenografía, porque Osvaldo se importó a ver, tú vas a explicar todo lo que importaste, esto de que en una sala que tenía 100 metros, la convertía y como en 5 salas de 40 metros o de 30 metros cada uno, con pasar para allá, pasar para acá y con rincones iluminados, unas cosas increíbles que además eran como un mecano, como un Lego, que tú las armabas y las desarmabas. Entonces, en una exposición nos encontramos con esta escenografía de una manera, y después en la otra es como si hubiera llegado una empresa de demolición, hubiera demolido lo que había y había construido otro. Y no, era todo un sistema que Osvaldo no sé de dónde lo había traído y sacado todo ese expertise. Entonces ya de partida lo que es la escenografía y los montajes de esas exposiciones y la iluminación, eso ya da para otro capítulo completo de esto. Pero por lo menos introdúcenos en esa parte, porque es algo nunca visto, y nunca más visto aquí en Chile. Esto también es interesante, porque a medida que se van desarrollando estas ideas, estas iniciativas, y existe por lo menos en mi caso, la condición de que yo, si bien es cierto, era el vicepresidente ejecutivo de la corporación, el director del Instituto Cultural, no era un señor que estaba encaramado en un trono, en una oficina y nadie me veía. Yo, si había que barrer, barría, si había que limpiar el vidrio, limpiaba el vidrio, si había que comerse un sándwich a las 4 de la mañana porque estábamos ahí muertos de cansancio haciendo el montaje, ahí estábamos todos. Entonces había una mística de trabajo que eso cuesta mucho crearla, ¿ya? Y para eso hay que dar el ejemplo, por cierto. Bueno, esto se fue gestando y bueno, y va saliendo producto de las ocurrencias que uno va teniendo. Si yo quiero traer la joya de los Ares, bueno, el museo de donde yo voy a traer esto me exige ciertas condiciones. Y entonces no es que yo me diga, mire, ponga tal cosa aquí, ponga tal cosa allá. No, me mandan los especialistas en seguridad directamente del Museo Nacional de Rusia al Instituto Cultural de Providencia a ver si nosotros teníamos las condiciones técnicas para albergar una exposición de esta magnitud.
Y eso te la tuviste que inventar, po. Y eso te la tuviste que inventar. Y por supuesto, una casa bonita, una casa habitación, porque no hay que olvidarse lo que es el Palacio Chat. Era una casa habitación que quedó en el fondo como patrimonio arquitectónico obtenido por nosotros. Nadie más metió mano ahí. Obtenido por nosotros, lo mismo que el Palacio Falabella. Nosotros logramos que ambos edificios formaran parte del patrimonio arquitectónico de la comuna. Lo mismo que los 10 edificios que están en el eje de Pedro Valdivia. Fuimos nosotros los que fuimos agregando elementos importantes para que estas cosas tuvieran un valor histórico en la comuna y se respetaran. Entonces, en ese contexto, vinieron los especialistas y empezaron a observar: estas ventanas no sirven, estas puertas no sirven, esto hay que cambiarlo, esto aquí, esto acá, esto allá. Y bueno, y obviamente había que meter arquitectura en el medio, había que meter esto, y empezamos a trabajar. Después llegaron, previo a eso, habían ya llegado los italianos, y los italianos no solo prestaban la colección, sino que además venían todos los especialistas, y yo los traje a todos los especialistas en museografía y iluminación, y armamos durante todo. La primera exposición grande italiana llegó el 2009, el 99. De ahí para adelante fuimos armando cada 3, 4 años equipos, digamos, infraestructura museográfica distinta, de acuerdo al nivel de la exposición que íbamos trayendo. La primera fue Roma Imperial. Yo diría que el Roma Imperial batió todos los récords de público de los que no han habido en Chile. Fueron 482 obras originales provenientes de 10 museos de Italia. Entonces, en ese contexto, obviamente, yo no podía estar trayendo como institución cada vez que armábamos algo, cada ocurrencia que yo tenía a los técnicos, porque eso encarecía la exposición. Pagar pasajes, hoteles, comida, viáticos y el valor profesional. No era poco. Entonces empezamos a preparar a los jóvenes que trabajaban conmigo. Y los que eran guardia pasaron a ser técnicos en iluminación, y los que andaban atornillando clavos pasaron a ser expertos en armados museográficos. Y tuve un equipo valiosísimo de 10 personas con los cuales montábamos las exposiciones con la asesoría de 1 o de 2 extranjeros. Son muchachos que cuando cortaron todo esto y había que democratizar Providencia y todo lo que habíamos hecho era de élite, salieron para afuera, perdieron su expertise y hoy día son guardias o son, qué sé yo, otras funciones, y no para lo que se prepararon durante 16 años. Entonces, todo ese daño que se hizo, ¿ya? Todo ese daño que se hizo, evidentemente que repercutió en la calidad de vida de la gente de Providencia. Nunca más tuvieron exposiciones, nunca más tuvieron conciertos de buen nivel, pero más que el concierto, la exposición, nunca más pudieron tener un lugar de encuentro donde pudiesen compartir, donde pudiesen... Mira, Eva, es muy triste lo que voy a decir, pero esa es una realidad que me ha tocado vivirla y sentirla. Me encuentro en el supermercado un par de veces con distintas personas que de repente me tocan el hombro, me atajan y me dicen: don Osvaldo, me dice, qué pena que usted se haya ido. Pero ¿cómo, de dónde me fui? Le dije: yo no me he ido a ninguna parte. No, me dice, ya no, que se haya ido del instituto. No, yo no me fui del instituto, a mí me echaron del instituto, nos cortaron, nos quitaron todo. La política es así, ustedes cambiaron de signo político porque no estaban contentos con lo que estaba ocurriendo, y bueno, y prefirieron el oscurantismo y retroceder. Bueno, es una decisión voluntaria, popular. Entonces le digo: pero ¿por qué usted, le dije, me lo reprocha a mí? Respuesta de la señora, de las señoras: porque desde que usted se fue, yo nunca más tuve la opción de ser invitada a un concierto, de ser invitada a una exposición con una tarjeta que llegaba a mi casa,
Nunca más, don Osvaldo, me pude poner mis pilchas elegantes para ir a un cóctel que usted ofrecía. Entonces uno dice, caramba, el impacto que uno estaba sin darse cuenta creando en el entorno de la gente de Providencia era increíble. Pero de la misma manera como te cuento esto, te cuento que cuando traje otra de las grandes exposiciones, Los símbolos del poder, un recorrido por la historia desde los etruscos hasta el barroco, o sea, casi 2000 años, ¿ya? Con piezas increíbles, increíbles. Una de las únicas piezas, el hacha etrusca, existen dos en el mundo, una está aquí en la exposición nuestra. Yo hice un convenio, en ese tiempo todavía corrían las buses amarillos, hice un convenio con los empresarios de buses, y por todo Santiago recorrían las micros estas, con los letreros invitando a la exposición. En todas las micros, en todas las poblaciones se sabía lo que estaba ocurriendo en Providencia, con los letreros grandes puestos en las paredes exteriores de las micros. Pero además de eso, llamé a las autoridades educacionales de los sectores de la parte del sector oriente de Santiago, que me mandaran los chiquillos de los colegios, con los profesores de arte, con los profesores de historia. No vino ni uno. Ni uno. Porque la derecha tiene esa concepción un poco extraña para el arte. En cambio, llamé al sector poniente, Pudahuel, La Cisterna, y a mí me da lo mismo el signo del alcalde. Ponme la micro con cabros, yo te pongo la bebida con el sándwich y tráeme los chiquillos. Me decía un alcalde conocido, me decía, ¿y qué más, Osvaldo? Un lápiz y un bloc para dibujar, nada más. Yo te voy a atender los cabros aquí. Tú sabes que esa exposición, ¿cuántos niños la vieron? Niños de colegio. 70.000 niños. 70.000 niños que tú bajabas a ver cómo lo estaban atendiendo los guías. Hice acuerdos con la Universidad Las Américas para que los alumnos de la Universidad Las Américas fueran guías y atendieran a estos niños. Allá me premió la Universidad Las Américas, allá me premió la Universidad Mayor. Allá me premiaron más de 10 países con las más altas distinciones por mi aporte a la cultura. Y finalmente el Senado de la República de Chile, en una reunión, en una sesión solemne, donde 5 senadores de las distintas bancadas rindieron un homenaje a la gestión cultural que hace. O sea, he sido el único gestor cultural de Chile que ha recibido un homenaje del Senado. Entonces, esas son las cartas credenciales que tiene la gestión cultural de Providencia, no la de Osvaldo Rivera. La gestión cultural de la Corporación Cultural de Providencia, que tenía una cantidad enorme de gente valiosa como socios, un directorio de lujo y un alcalde que jamás negó el apoyo para que la comuna desarrollara a la máxima esplendor las expresiones más selectas del arte. Entonces, cuando hay apoyo, cuando hay gente entusiasta, cuando las cosas son de buena calidad, es muy difícil que tú sientas una frustración. Siento pena y siento frustración por lo que ocurrió, por el nivel de destrucción que se hizo en torno al desarrollo cultural de la comuna. Por eso tengo una pena enorme, porque no ha habido ninguno de los dos políticos que ha estado después del alcalde de la B ha tenido piedad para su esfuerzo, de gastar su esfuerzo en destruir el patrimonio artístico y cultural de la comuna. Oye, y tan es así eso que tú cuentas, que en esa exposición que yo hice, que
también fue una exposición muy grande que llegó Canal 13, que me entrevistaron y toda la historia. También me llamó la atención los buses con niños que llegaban. O sea, no solamente iba público del barrio a ver la exposición, sino lo que más había eran niños, grupos de niños que me pedían explicaciones, que le explicara de los cuadros, de por qué, y que esa era la exposición mía, la de los cronopios, y qué eran los cronopios, y estaba recién la internet, y los títulos míos eran el cronopio en la globalización, cronopio en las redes virtuales, cronopio en la música, y yo tenía que explicarle lo de Julio Cortázar, y tenía que explicarle cuál era mi interpretación y por qué yo había llegado a eso. Eso es una de las cosas que, sí, tú tienes razón, llegaban los niños. Y la otra que tengo que contarlo como una anécdota muy simpática, resulta que en una de las exposiciones de los rusos, que no me acuerdo cómo se llamaba el pintor, ese pintor que trajiste, que era muy famoso ahora en Rusia y que había estado Grigoriev. en Chile, Grigoriev, que era Grigoriev. muy bueno. Bueno, había un cóctel espectacular, pero empecé a probar la comida y yo dije, oye, pero esta no es comida rusa, esta es comida judía. Entonces, ya que este es un Zoom de la colectividad judía, y que los polacos y los rusos se arrogan la autoría y dicen, esta es comida judía. No, señores, es comida rusa copiada. Porque como ellos vivían en Rusia y en Polonia, obviamente adaptaron la comida que había, que además una comida pobre. Esa comida judía es una comida pobre porque es una especie de capelletti o ravioles que adentro tiene un puré con cebolla. O sea, eso es de gente pobre. O esto cogote relleno, que es relleno con pan y cebolla, ¿ya? Y con un poquito de pollo, nada. Pero es toda comida pobre. Pero esto es lo que había en ese cóctel, ¿ya? Y yo, digamos, me reí sola con eso. Y ahora que me están viendo algunos, les digo, cuando dicen, no, esta es comida judía. No, esta es comida polaca y rusa. No es comida judía, ¿ya? Es copiada nomás. ¿Ya? No, pero se mira, era interesante todo eso, porque el concepto místico que se creaba en todo esto. Porque además, lo que tú dices es tan cierto, o sea, pero alguien podría decir, bueno, ¿y esto de dónde salía? Salía de la misma cocina que había en el Instituto Cultural abajo, donde todos, después de terminado el montaje, íbamos a preparar los sanguchitos, íbamos a hacer el pisco sour, o sea, como grupo, Se convertían en banqueteros. nos transformamos en banqueteros. Y cuando las finanzas no andaban muy buenas, ¿ya? Yo llamaba a los socios de la Corporación Cultural y decía, tenemos este concierto, tenemos esta posesión, pero no tengo plata para atender con cóctel. Entonces llegaban la Daniel Biancheri, la Angélica Lira, que en paz descansa, hace un par de días murió, la Julia Stauruaga, llegaba la Esther Saavedra, llegaba Mario Agliatti, la Jimena Soler, Eduardo Cagua, con cosas, qué sé yo, y ellos mismos atendían a la gente. O sea, era un nivel de solidaridad en el arte infinito, infinito. Y la gente que trabajaba conmigo era gente extraordinaria. Hacían de todo. Arreglaban las flores, limpiaban el piso, repartían las invitaciones, se ponían en la puerta a contar cuánta gente llegaba, o sea, todo. Era un trabajo místico impresionante. Me Pero, consta, me consta. Eva, una cosa, es porque no lo ha hecho ni el Museo de Bellas Artes. La institución que más ha recorrido Chile con obras de esta naturaleza fue la Corporación Cultural. En distintas partes, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Curicó, Los Lagos, Temuco, o sea, todas, son las que se me vienen a la memoria, llevando exposiciones de la más diversa gama a regiones. Me acuerdo que llevé a Temuco, al Museo Ferroviario, la exposición Amor y Humanidad de Li Ziyan, una exposición extraordinaria de uno de los mejores pintores chino-taiwaneses, que tiene un museo en California espectacular, donde expone permanentemente sus obras, y hace circular a los niños de Estados Unidos en forma financiada por él, en forma permanente por ese museo.
una cosa impresionante. Entonces, cuando tú has estado vinculado con toda esta gente, cuando te vinculas con músicos de la talla de Griminelli, de la Cristina Gallardo, de la Silvia Sass como soprano, cuando viene el director del Conservatorio de Tchaikovsky, cuando viene la orquesta de Mantova, cuando viene el coro de la Universidad de Viena. O sea, uno dice el cuarteto de Cremona, tú empiezas a establecer vínculos con esta gente. Mi casa se transformó en la sede social del Instituto Cultural. Artista que llegaba, terminaba comiendo en mi casa, yo iba estableciendo un vínculo con ellos para no perder el contacto, y eso para ellos y para los europeos en particular era muy significativo. Bueno, y hasta el día de hoy yo mantengo vínculos con la mayor parte de ellos. Claro, y yo te voy a parar ahí, porque fíjate tú que un día recibo yo una invitación tuya, una letra muy bonita, una cartita muy, muy cachadita, que vaya a almorzar contigo el jueves no sé dónde. Y para mí, tú eras el señor director, que yo lo trataba de usted, mucho respeto, que yo había tratado, o sea, cuando yo expuse ahí, a mí no me costó plata, pero sí tuve que financiar mi catálogo. Pero después de un par de años, mis alumnas querían exponer ahí y me dijeron, tú que tenés pituto ahí, a ver si te conseguí una sala. Y pedí una sala, que ya no era la sala importante, una por arriba o era una abajo, y tenía que pagar una cantidad muy importante por el arriendo de esa sala, que equivalía más o menos a un televisor por alumna. Y obviamente dijeron que no, porque en el fondo ellas querían tener la experiencia de decirle a la gente, oye, estoy exponiendo en Providencia. Pero ya Providencia ya no estaba haciendo esas pequeñas exposiciones para pequeños artistas, o hacía para artistas muy consagrados y muy conocidos, y para eso tenía financiamiento, pero no podía financiar esto, porque como estaba tratando de financiar todas estas múltiples actividades, tú también eras todo un gestor de la plata, de cómo acomodar eso. Bueno, y me llamó la atención que fui a ese almuerzo, habían 2 o 3 artistas más, nos atendieron en tu oficina, que era una gran oficina, muy linda, con alfombras persas, con cuadros grandes, así, majestuosa la oficina, y nos atendieron con guantecito blanco, todo, para proponernos y para invitarnos a esta exposición del Bicentenario. Entonces, este trato que recibí yo de princesa, porque fue un trato de princesa, y todos los artistas nos fuimos tratados como que fuéramos unos grandes señores, y nos sirvieron como grandes señores. Y eso tengo que hablar de eso, y tengo que contrastarlo con el trato, o sea, no con el trato, perdón, con el maltrato que he ido recibiendo en las distintas galerías que he expuesto o que he tratado de exponer, donde he sido tratada como una inquilina por el dueño de fondo, absolutamente distinta como he sido tratada en Estados Unidos, cuando he hecho cita con esta galería o la otra, donde me ha tratado de la misma manera que me trató Osvaldo a mí y a los otros pintores, que éramos todos de distintas ideas políticas. Después me enteré, porque no hablamos de política, hablamos de cómo íbamos a participar y cómo se iba a gestar esta exposición del Bicentenario. Entonces, eso que dices tú del equipo, del trato, de la dignidad, porque ahora está tan de moda la dignidad, ¿no es cierto? La palabra de la dignidad, ¿ya? Pero en realidad, la única vez que yo fui tratada con dignidad fue en el Cultural de Providencia. Yo no voy a entrar a apelar ahora con nombre y apellido, eso es lo que quieren, me pueden llamar por teléfono. Pero el maltrato ha sido siempre. Y en eso el Cultural se distinguía. Y tú te distinguías porque tú pusiste esa vara. O sea, la vara era una vara europea. No era una vara chilena en que el que tiene más y el que tiene poder le pone el pie arriba al otro. ¿Ya? Entonces quería contarte de eso. Bueno, efectivamente, una de las características que siempre he tratado de
desarrollar y cultivar en este trabajo ha sido justamente el darle a los artistas la dignidad que merecen, porque tienen tanto valor como cualquier otra profesión. Hay que partir de la base que el artista formado académicamente, que sigue la rigurosidad de los principios estéticos, es un profesional y hay que tratarlo como tal. No es un señor o señora o joven que se esté entreteniendo. No, están haciendo un trabajo profesional que lo van a poner a disposición de la gente para su gratificación, no la personal, la gratificación social. El que va a ver una obra de arte, como lo dije al comienzo de esta conversación, porque quiere, no sé, emocionarse, quiere que algo le diga la figura, el cuadro, la escultura. Pero si va a ver algo en el cual primero ve un tremendo letrero que le explique el par de manchas que hay ahí, eso ya tiene otra acepción, tiene otro cuento. Entonces, sí, fue una línea importante. Creo que nos distinguimos en eso. Creo que fue un periodo muy interesante. Y bueno, y recibimos de quienes son nuestros detractores las críticas más duras, conservadores, elitistas. Bueno, pero creo que si ser elitista es tener buen gusto, si ser elitista es distinguir lo bueno de lo malo, si ser elitista es decir esto es feo y esto es bello, bueno, déjenme elitista, porque creo que esas son las variables con las cuales uno tiene que medir el carácter del arte. Y además por los hechos, sí, claro, y no por las opiniones, de lo que vas a ser juzgado. No, lógico. Porque opiniones hay tantas como narices. Cada persona tiene una nariz, cada persona tiene una opinión. Lógico. Pero mira, si uno logra a través de lo que hace generar una opinión, ya está construyendo, porque por lo menos le da sentido al razonamiento, la persona puede razonar sobre algo, podemos estar de acuerdo o no, pero por lo menos está pensando, y eso ya es valioso. Nosotros cuando en este proceso yo he seguido después con otras cosas, después que me fui de ahí he traído otros artistas, he tenido vínculos de otra naturaleza, trabajé en una universidad, aportando también mis contactos con artistas, mi expertise. Bueno, valorado o no valorado, no importa, pero ahí se estaba también desarrollando esto. Y así que te digo, en ese sentido, muy satisfecho, muy contento. Pero hoy día, Eva, la preocupación es otra. No es el solo, dadas las características que estamos viviendo, o sea, hoy día recuperar los espacios para hacer estas grandes cosas, yo creo que va a costar muchísimo tiempo volver a hacerlo, muchísimo tiempo. Los daños creados por este desorden y este desorden social donde hay mucho odio, genera desconfianza a nivel mundial para que te presten obras de esa magnitud y puedan venir a Chile para la recreación de la gran masa del pueblo chileno. Yo creo que esas condiciones de confianza como país no las vamos a recuperar tan fácilmente. Por otro lado, la pandemia ha generado también un cambio en el comportamiento social. Hay mucha desconfianza, mucho temor, ya no vamos a volver a juntarnos como nos juntábamos. Ahí en la terraza del Instituto Cultural se juntaban 400, 500 personas, bajaban otras tantas hacia abajo. Sin embargo, esa terraza que estaba rodeada por bustos hechos en mármol, que trajimos los mármol, los bloques de 1 metro cúbico desde Carrara, en Italia, a través los compramos en Carrara y un auspiciador nos trajo en un barco hasta Chile. Se esculpió a mano los bustos de 14 de los músicos del romanticismo clásico. Se instalaron en el entorno del instituto, en la terraza del Instituto Cultural, primero como un homenaje a ellos y segundo porque era la única obra escultórica en América Latina que le rendía culto a la música clásica, con imagen.
una cosa que se demoró 10 años en construirse. 1 o 2 bustos por año. Logramos hacer 14. Mozart, Chopin. Inaugurados cada uno por el sentido emocional que tenía el fenómeno por personas. Por ejemplo, el busto de Puccini lo inauguró la soprano pucciniana más relevante que ha habido en la lírica internacional, que es la Cristina Gallardo. No ha habido otra Sor Angélica más notoria que la de la Cristina Gallardo. ¿Ya? Lo inauguró ella. El busto de Verdi lo inauguró Andrea Griminelli. El busto de Tchaikovsky lo inauguró la primer premio mundial Tchaikovsky de Rusia. Y así sucesivamente, o sea, personajes que fueron, Bartók lo inauguró, no me acuerdo, un artista de jazz, y así. Eso desapareció, lo sacaron, destruyeron ese homenaje, y la explicación que dieron, que la terraza no resistía el peso de los bustos. Tú comprenderás que esa explicación es casi ridícula si en esa terraza se reunían para cada inauguración 400, 500 personas. Entonces, bueno, pasó la planadora por ahí y toda esa obra, sin consultarle por respeto ni siquiera al escultor, nada. La Evelyn Matei pasó su andamiaje por encima y voló las esculturas. Entonces uno dice... Oye, y eso que ella viene de una familia de músicos, ella misma era pianista. Bueno, pero yo creo que nunca llegó a ser una concertista y por eso tiene ese resentimiento y no quería ver los músicos. Esa es la impresión que tengo yo, porque la verdad de las cosas es que nadie puede cometer una fechoría de esa magnitud, no solo desde el punto del daño patrimonial, sino que del daño al autor de las obras, que ni siquiera es como si a ti te pescaran tus cuadros y los tiraran al tarro a la basura. Aquí las obras las desparramaron seguramente por el tipo de anclaje que la obra tenía, por razones obvias. Muchas de esas obras se hicieron pedazos. No me cabe duda que fue así. Entonces, oye, Osvaldo, pero es un vandalismo institucional. Sí, y yo, fíjate que es tanto el tema que tenemos, es tanto lo que tenemos que conversar, porque hay tantos temas que no hemos tocado. Hemos tocado apenas esto de la deconstrucción. Esto de la deconstrucción, todavía no lo hemos tocado. No hemos tocado nada sobre el arte contemporáneo, sobre las ferias de arte que hay en todo el mundo, sobre cómo funcionan, cómo funciona el mercado del arte. Y yo sé que esta es una conversación como muy específica y que tal vez a no todo lo escucha del Estado israelita puede interesarle, pero como yo les expliqué antes a todos ustedes, yo no soy una periodista. Yo soy una mujer mayor, soy una artista y tengo una voz. Y yo creo que mi voz en este momento es dar a conocer e invitar a personas que nos puedan enseñar, que nos puedan aportar. Algunas serán más entretenidas, otras serán menos. Pero el propósito de esta charla no es entretener. El propósito de esta charla es inspirar y es educar. Y yo me doy muy contenta por esta charla, pero ¿sabes qué? Tengo un problema. Se me hace poca. Entonces, yo te quiero invitar para el próximo miércoles para que entremos en los otros temas que nos están faltando, que son muchos temas, y no quiero hacer la tosa esta, y entonces que se metan la otra semana los que les interesa este tema, que el arte, que el arte moderno, qué pasa con todo este mundo que tú conociste en Europa, y qué solución nos das tú para, en vez de construir, construyamos sin pensar que lo que se hizo anteriormente no servía para nada.
porque no es destruyendo lo anterior, sino que es construyendo algo nuevo. Entonces, te paso la palabra para que termine esto y quedas invitado, y todos quedan invitados a no sé cuántos capítulos vamos a hacer, porque ahí vamos viendo, ¿ya? Porque en el arte, y esta es una conversación artística, ¿en qué sentido? Que tiene todos los ingredientes de la creatividad, que es la improvisación, pero la improvisación en base a conocimientos que tenemos. Entonces estamos improvisando la conversación, pero estamos llevando todo nuestro conocimiento y toda nuestra experiencia a crear esta experiencia de esta conversación. Entonces, en eso ha sido improvisada, y en esta improvisación se nos han quedado muchos temas afuera, ¿ya? Y son temas que yo considero que son muy importantes. Y yo tengo que aprovechar que tengo esta voz que es capaz de decir estas cosas y de hacer este aporte. Y Osvaldo, es un privilegio, un tremendo privilegio, tener a una persona de esa envergadura y de esa calidad acá. Así que un agradecimiento desde el Estado israelita. O sea, voy a tomar la representatividad que no la tengo. Desde el Estado israelita yo te agradezco este aporte que has hecho en este vivo, pero más que nada el aporte que has hecho en la cultura. Así que te doy la palabra para que tú termines y quedas gratamente invitado. Te agradezco muchísimo a Eva esta oportunidad de conversar, de hacer un análisis histórico, quizás de un proceso que yo en primera persona viví. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es ver lo que está pasando con el arte en este momento, que tampoco es tan de este momento. Quizás a lo mejor, Eva, cuando conversemos la próxima semana, y encantado, te acepto tu invitación, es quizás la falta de conciencia y de conocimiento de no habernos dado cuenta antes, y a lo mejor nosotros, tú, yo, nos dimos cuenta instintivamente que había un peligro y por eso nos pusimos en la campaña de resaltar la belleza en toda su magnitud en estos años en que nos tocó participar de un proyecto cultural interesante como fue en Providencia. Pero el proceso de la deconstrucción comenzó en los años 60. Entonces te digo, en ese proceso de cambiar lo feo por lo bonito, lo hermoso por lo bruto, por lo feo, por lo grosero, en que la mugre pasa a ser elemento de arte, entonces no nos dimos cuenta y pensamos equivocadamente que esa era una línea que no tenía mayor importancia, por ignorancia. Y obviamente no hemos dado cuenta de que detrás de eso, yo lo he escrito en muchas columnas y lo he dicho en otros espacios, detrás de eso hay toda una filosofía. Todo detrás de eso hay toda una filosofía. Cuéntanos cómo se llaman las columnas y dónde la gente las puede la leer. columna están hechas están escritas para el diario El País Online, y ahí yo semana a semana escribo algo relacionado con el acontecer político, pero me he enfocado fundamentalmente en el último tiempo en ir denunciando con mucha fuerza el impacto que se está ejerciendo por los cambios valóricos en el mundo de la cultura. Y creo, y vuelvo a decírtelo con permiso tuyo y con el permiso del canal, de que Chile atraviesa por una grave crisis institucional producto de un desapego absoluto por el fenómeno cultural. Las autoridades políticas se desarraigaron de la importancia de la cultura y privilegiaron todos, sin distingo, derechas e izquierdas, privilegiaron el tener bienes materiales, el tener un buen pasar, el tener un muy buen nivel económico. Pero se olvidaron de que el ser humano tiene además espíritu. Y el ser humano como ente superior es un hombre, una persona que está investida de trascendencia. Y eso solo lo pueden dar las concepciones valóricas profundas. Y el arte es un vehículo para ello. Así que yo te agradezco, Eva, esta oportunidad. Vamos a conversar en detalle de estos aspectos que te acabo de tocar,
David, muchísimas gracias, un gusto y espero que esto haya servido.